El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Pescadores de hombres. Esa es la enseñanza en la que he intentado meditar desde ayer. Pescadores de hombres. Una frase que la hemos escuchado tantas veces que quizás ya podemos estar acostumbrada a esa expresión. Todos podemos ser pescadores. No todo el mundo puede ser pastor, no todo el mundo puede ser obispo, ni escriba, pero todos podemos ser pescadores. Tengamos el oficio que tengamos, casados o solteros, todos podemos pescar por lo menos un pez. Hasta los niños que vivían al lado de los ríos en el Pirineo, pues intentaban pescar alguna trucha y lo conseguían. Otras cosas no, pero cada cristiano puede ser pescador. Lo primero que les dice Jesús antes es: venid y seguidme. Venid y seguidme. Jesús les dijo: y os haré pescadores de hombres. Pero lo primero es: venid y seguidme. Venid, tiene que haber un acercamiento, un encuentro con Jesús. Y seguidme, tiene que ser algo ya continuado. Tiene que haber una perseverancia. El seguimiento de Jesús es parte esencial para después convertirse en los que van a conseguir almas para Él. Seguidme, seguimiento. Esto no es una cuestión de una lista de reglas, no es una cuestión de inteligencia, como el que estudia una carrera, es un seguimiento. El que escucha a alguien, a un profesor, le escucha con la mente, pero los apóstoles tenían que seguirle, su mente y su cuerpo, toda la persona en pos de Jesucristo. Después, fijaos, no es lo mismo ser pastor que pescador. Puede haber alguien que sea muy buen pastor, es decir, que cuide bien de las ovejas, que las proteja, pero a lo mejor no se le da tan bien el pescar, es decir, el ir a por un alma que todavía no cree, a por un alma que no está donde está Él. Las ovejas sí que pueden estar donde está Él,
Pero el pez no, el pez está en el agua. El pescador no está dentro del agua, símbolo de esa otra dimensión, de ese otro mundo. Puede haber un buen pastor, pero que no es tan buen pescador. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos da una lista de ministerios. He mencionado dos, que son totalmente evangélicos: ser pastor, ser pescador. Sin embargo, hay más funciones. Y así San Pablo, y es Dios el que habla a través de él, habla de apóstoles, de profetas, de maestros, de los que tienen obras de poder, de las formas de asistencia. Ya no solamente son esos dos aspectos, hay más. La Iglesia se alegrará de aquellos que puedan ser maestros, de aquellos que ya no solamente pesquen o pastoreen, sino que se ejerciten en la caridad, en las formas de asistencia. Vuelve a aparecer otra lista en Romanos, capítulo 12. Habla de las anteriores y también habla de la enseñanza, de la exhortación. Vuelve a repetirse el que da o ayuda, el que dirige y el que ejerce la misericordia. Para ellos debía ser algo claro la diferencia entre el que da o ayuda y el que ejerce la misericordia. Para nosotros ya no. No sabemos si lo está repitiendo, es posible, o si eran dos funciones distintas en esa comunidad de Roma. Lo cierto es que, aunque el Evangelio nos exhorta tanto a la humildad, el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo, etc., aquí, entre las funciones, San Pablo habla de kibernesis, el que dirige. Propiamente, ese verbo se refiere al que guía un barco. Y San Pablo va a decir que algunos de los cristianos van a tener esa función, la de dirigir, guiar. Ninguna lista es completa, ni la que aparece en Romanos, ni la que aparece en Corintios, como queriendo decir que puede haber más funciones, que ninguna lista es completa porque las funciones serán más en el futuro y a lo mejor otras del pasado ya no son tan necesarias. Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. En ese seguimiento de Jesús, uno le sigue y Jesús le dice: tú te vas a dedicar a la caridad, a las obras de misericordia. Es la persona la que siente que está llamada a una cosa determinada. La voz de Jesús, de algún modo, habla silenciosamente y le da a entender: tú dedícate a esto. Cierto que esto se puede corromper, que alguien en el seminario puede estar con una visión humana de las cosas y pensar que Dios le pide una cosa y equivocarse. Pero si eso sucede, será por una visión humana y la persona tampoco va a sentir que viene de Dios. Cuando algo viene de Dios, se siente claramente. Cuando una persona le apetece algo, le gusta algo, tampoco está seguro de que eso venga de Dios. Dice: a mí me gusta esto. La vocación se siente. Y yo he tenido infinidad de compañeros que sentían una llamada al sacerdocio, pero después, dentro de esa llamada, otra llamada, que a veces puede cambiar con el tiempo y que en un momento dado digan: ahora me siento llamado a esto. Lo mismo pasa con los laicos. También hay laicos
que sienten una llamada a algo en concreto. La mayoría no. La mayoría simplemente escuchan: ven y sígueme. Ven y sígueme. La mayoría lo que le pide Jesús es: acércate más a mí. No todo el mundo tiene por qué tener una llamada concreta. La mayor parte de una llamada concreta dentro de la vocación del estado en el que está. La mayor parte de los sacerdotes diocesanos simplemente han sentido la llamada a ser sacerdote. Después acabarán de párroco en un pueblo, o de capellán, o en tantas otras funciones. Pero la mayor parte van a acabar de párrocos en parroquias y no sienten algo específico a lo que tengan que dedicarse. Pero fijaos la belleza de las llamadas de Dios dentro de la Iglesia. Y es algo que hay que respetar. Cuando alguien me viene a hablar conmigo, me podrá parecer una cosa u otra, pero yo siempre respeto, porque ¿y si Dios le ha llamado a eso? Le daré mi opinión. Para eso me ha venido a ver, para eso me está contando su pensamiento. Fijaos qué bello es discernir si Dios te está pidiendo algo. Discernirlo con pureza, de forma que se ve con nitidez. Los apóstoles, además de dirigir la Iglesia, además de ser maestros, porque ellos enseñaron lo que les había enseñado Jesús, van a ser pescadores de hombres. Lo mismo que otros pescan pescados, ellos pescaban almas. Y no siempre en la historia va a ser esto exactamente así. Habrá momentos en la historia, lo hemos dicho en otros sermones, en siglos pasados, que hubiera resultado irónico pensar: este noble, que ahora es arzobispo, es el sucesor de los pescadores de hombres. Ha habido casos en la Iglesia en que efectivamente se ha dado esto, que ni ejercían un pastoreo, ni eran pescadores, ni siquiera eran maestros realmente, porque no se habían esforzado en la ciencia de Dios. La Iglesia ha tenido en determinadas zonas y en determinadas épocas esta pérdida del sentido de las cosas. Cuando hoy día muchos se quejan de la actualidad de los pastores, la historia nos enseña hasta qué punto se pudo perder totalmente el sentido de este seguimiento de Jesús como pescador. Frente a ellos, los malos pastores, los que no son pescadores, los apóstoles, verdaderos pescadores que sí podían predicar a la masa, pero querían agarrar con sus manos cada alma con la que entraban en contacto. Les vendiera el pan, les guiara hasta una casa o fuera su carcelero. Los pescadores auténticos no dejan escapar ningún pez, porque les interesan todos, de todas las almas. No importa incluso sus deficiencias o su poco valor humano. Hay personas que humanamente son despreciables. Humanamente son despreciables. Son como esos peces que el pescador dice: este pez vale poco. Pero los pescadores no dejan pasar los peces, porque hasta peces feos y llenos de espinas por todas partes, que no se pueden comer, pero le escuchaba uno: sí, pero este pez es muy bueno para dar sabor al caldo, da un sabor exquisito. Los otros son muy grandes, bonitos y tienen mucha carne, pero este es el que da mejor sabor. Ese aspecto humano del pescador que sabe valorar todos los peces, lo mismo pasa con las almas.
No hay alma que haya que despreciar. Todas verdaderamente las quiere coger. Salvo los peces que sean venenosos. Los hay. De hecho, recordad en la parábola de los peces, una serie de peces son tirados fuera, otros no, son puestos en los cestos. En la naturaleza hay peces venenosos. En las almas nadie nace con ese veneno. Ese veneno se genera por el libre albedrío. Y efectivamente, si un pez es venenoso, no sirve más que para tirarlo fuera. No podrá estar en la mesa del reino. Así que la parábola de los pescadores se puede complementar con este comienzo de Marcos. Os haré pescadores de hombres. De todas maneras, y con esto acabo, no seamos muy duros cuando a veces podamos ver que los que asumieron el oficio de pescadores han podido perder un poquito de ilusión, de entusiasmo, porque solamente el que está en alta mar, en el barco todo el tiempo, sabe lo duro que es estar allí. Entonces hay que ser siempre comprensivos. El ideal está claro, pero después siempre seamos comprensivos con todos y recordemos que nosotros, sea uno un electricista casado, sea una viuda, sea quien sea, todos pueden pescar algún pez. Que tengamos ese entusiasmo por no dejar escapar ni una sola alma humana.